nueva oportunidad de poder estar en su casa de oración. Dios le bendiga a cada uno, amén. Dios le bendiga, han hecho muy bien en venir. Hoy día es día feriado, amén, parecía día domingo hoy día. Así que damos gracias al Señor para los que descansaron y tuvieron la posibilidad de descansar. Yo no la tuve, así que, pero descanso siempre en el Señor. Amén. Amén. El jueves se reúnen las hermanas supuestamente en este lugar. Bueno, mi hermana Mónica tiene que dar ahí por el WhatsApp la información, pero el día jueves a las 7, la hermana, amén. Dios bendiga a nuestras hermanas, amén. Amén. También el día sábado nuevamente volvemos a este lugar, 19:30 horas, amén. Amén. Y el día domingo 20, si Dios así lo permite, estaremos en el lugar de La Quebrada, amén. Así que le invitamos, hermanos amados, a participar con nuestros hermanos de allá de Renca. Ya todos sabemos dónde está La Quebrada, así que para que les voy a dar la dirección. ¿Amén? Así que sigamos orando por nuestra hermana María. Está muy delicada de salud. Mi hermana Angélica también, que no la veo, también oremos por ella, por su esposo. Amén. Y así por todos los que faltan. Amén. Amén. Por todos los que faltan. Mi hermana María Galdame también. Que Dios le bendiga. A nuestra hermana Mónica, no sé si va a llegar después. Bueno, hoy día teníamos una visita. Iba a venirnos a ver un hermano, pero parece que va a ser el sábado. Damos gracias al Señor una vez más, hermanos amados. Bueno, hoy día para mí es un día muy importante, porque hace 19 años atrás empezamos a hacer un culto en nuestro hogar. Amén. Amén. 19 años atrás, hermanos amados, y Dios nos fue bendiciendo paulatinamente. Amén. Muchos llegaron a aquel lugar, muchos tomaron el nombre de Jesús, unos están fuera de Santiago, otros se han ido al mundo, pero bueno, ojalá Dios les llame antes que sea tarde. Amén. Amén. Para que entiendan que el bautismo es para salvación, para perdón de pecado. Amén. Pero ahí empezamos muy, hermanos amados, estábamos anexados a Villanueva en ese tiempo. Y bueno, después producto de otras cosas nos separamos de Villanueva, saliendo por la puerta, como siempre yo acostumbro cuando salgo del lugar, si estoy en el lugar y me voy por la puerta, porque así debe ser, hermanos amados. Y cuando llego a otro lugar, no hablo mal de la persona de acá, porque si yo tuve mis motivos, ¿verdad? La Escritura nos enseña de esa manera, a ser correctos. Porque recuerde que Dios pesa todas nuestras palabras. Recuerde que tenemos que dar cuenta de todas las palabras que salgan de nuestra boca, sean buenas o sean malas. Amén. Debemos ser siempre correctos como hijos de Dios, en ese sentido. Amén. A tal punto que tuve la opción de volver a vida nueva. La puerta estaba abierta. Jamás, hermano, se cerró la puerta, porque vi mis motivos y razones en ese tiempo. No era un tema coyuntural con el pastor, ni con los hermanos. Amén. Pero gloria a Dios, que han pasado 19 años desde ahí, y por ahí el año 2010, Dios tuvo el agrado, Dios tuvo la misericordia, de llamarme al ministerio el día 31 de octubre. Desde ahí, del año 2010, me ungieron pastor, y no fue un pastor trinitario, fue un pastor del nombre. Amén. Amén. Por si acaso, porque por ahí especulan muchas cosas, pero bueno, como le digo, Dios es el que va a pedir cuenta de todo. Y hasta este día de hoy nos hemos mantenido, hermanos amados, con muchas luchas, con muchas dificultades. Amén. Y queriendo llegar siempre hasta el final. Amén. Amén. Mi hermano Robinson, bueno, viene en una parte de allá, él ya llegó después, pues la iglesia ya estaba, ¿verdad, hermano Robinson? Sí. Amén. Mi hermano Juanito, mi hermana Carmen, que también pertenecían, que fueron los ancianos que todavía están en estado grave en el hospital. No dejemos de orar por ellos. Mi hermano Carlos, que se fue al sur, con su esposa, él. ¿Ah? Mi hermana María Oliva también venía de allá. Y claro, mi hermano René Jara, que justamente iba a venir hoy día. A ver. Y pues bueno, espero tenerlo el día sábado junto a su esposa. Y así muchos, mi hermano Marco, mi hermana Inés, que pertenecían también a aquel lugar. Tuvimos que cerrar Maipú
se sabe por el tema de la pandemia, pero no porque tuviéramos miedo al virus, sino que lamentablemente no teníamos baño. Usted sabe que la autoridad se dejaba caer, lamentablemente nos íbamos a llevar un gran dolor de cabeza y también hay que ser sabio. Pero no fue miedo, hermanos amados, de virus, no, porque de morir no vamos a morir en cualquier momento, sino porque no había un baño y también nuestras hermanas que iban, se complicaban. ¿Ah? Claro, ya tenía que tener, bueno, todos los implementos que se pedían, hermanos. Al final conversamos con los hermanos y tuvimos tomamos la decisión de cerrar. ¿No? Mi hermano fue testigo, bueno, los hermanos que pudimos visitar, los visitamos. Y bueno, llegamos aquí hasta este lugar hace más de un año ya, un poquito más de un año, y esperamos mantenernos hasta el final. ¿Amén? Amén. Siempre las cosas son de Dios, no son de los hombres. Los hombres pasamos, ¿amén? Dios permanece. Así que le pido la oración y le doy gracias al Señor por un año más, hermanos amados, en el ministerio, esperando en Dios serle fiel hasta el final. ¿Amén? Y siempre estar llano a trabajar en esta obra como corresponde, defendiendo la doctrina, defendiendo los pensamientos de Dios. Amén. Porque esto es importante. La Escritura demanda que un pastor no tiene que ser neófito. El pastor no puede ser ignorante. El pastor tiene que estar a la altura de la Escritura. ¿Amén? Y por eso defendemos la fe, y a veces caemos mal por defender la fe. Pero la doctrina es doctrina. Si alguien me viene a decir algo que no está en la Escritura, que me muestre por la Escritura, yo se lo voy a rebatir si no está en la Escritura. Ahora, lo que usted tiene que entender, iglesia, y usted, hermano, esta es una versión muy nueva, 60. Hay versiones más antiguas. Y cuando usted tenga un pleito, alguna confusión, vaya siempre a las versiones más antiguas. Porque a veces las palabras cambian. ¿Amén? Para que usted sepa. Amén. Esta versión es una de las menos depuradas que hay, la 60. Pero usted tiene que hay versiones mucho más antiguas. Y esa les dice más claro de lo que significan o el significado de las palabras. ¿Por qué es importante esto, hermanos amados? Porque hoy día se han creado diversas doctrinas que han apartado a los hermanos, que han dividido la iglesia, porque Satanás trabaja por ese lado. Satanás no trabaja afuera, trabaja adentro. Y nosotros debemos estar siempre, hermanos, con los ojos bien abiertos. Usted tiene que ser un estudioso de la Escritura. ¿Sabe lo que significa un discipulado? Jesús dijo ir a ser discípulos. Usted y yo siempre estamos aprendiendo. Ahora, por eso Él constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. La iglesia está sufriendo esos ataques hoy día. ¿Amén? Doctrinales. Y por eso es que a veces vemos hermanos muy ñeclas, muy débiles en cuanto a su fe, en cuanto a su convicción. ¿Por qué? Porque a veces les llega al oído o se meten en internet, ven algo y no lo examinan, sino que llegan y se lo comen. Yo conversaba con mi nieta delante. Uno es lo que come. Usted sabe que si usted se ve una película de terror en la noche y usted se va a acostar, usted se va a quedar con eso, con todo ese alimento en su mente. Por eso debemos tener cuidado. Examínenlo todo. Pablo dice, examinarlo todo, retener lo bueno. La iglesia, hermanos amados, uno como ministro tiene el deber de cuidar la iglesia. Esta iglesia no es mía, yo no soy dueño de esta iglesia. Yo solamente soy un administrador. Si yo fuera de esta iglesia, esto pasaría a ser una secta. Amén. Pero esto no es una secta, es la iglesia del Señor. Amén. Cuando usted tenga un pleito, dígale, pastor, dígame, a ver, yo tengo este problema. Con el respeto que se debe, hermano, yo no me voy a enojar si usted me confronta. Amén. No tengo ningún problema. Y si usted me ve una falta y me quiere soltar, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Porque también soy hombre igual que usted. También soy sujeto a pasiones igual que usted. También me hierro igual que usted. Amén. ¿Usted quiere encontrar un hombre perfecto? No va a encontrar en ninguna parte. Perfecto vamos a ser cuando lleguemos a su presencia. Amén. Amén. Así que así se ordena la iglesia, hermanos. Nosotros los pastores debemos velar por la seguridad suya, porque usted es la iglesia. Y todas las cosas usted va y le pregunta al pastor, pero usted también tiene el deber de estudiar. Estudiar. Hay pastores que se enseñorean de la iglesia, se hacen dueños y se hace lo que él manda. No. El
pastor siempre, que como es el vigilante de la iglesia, tiene que estar despierto. Entonces, él va ordenando las cosas, pero siempre de acuerdo a la Escritura. Amén. Amén. Así que damos gracias al Señor, hermano, por un año más. Quizás usted no se sienta partícipe de esto, pero debería hacerlo porque la iglesia es una sola. Amén. Amén. Yo una vez le dije a un hermano, yo soy pastor aquí en Santiago, en esta iglesia, soy pastor de la iglesia de allá, en la de allá y la de allá. Amén. Y en Arica, en Punta Arenas. ¿Por qué? Porque la iglesia es una. A veces erramos. Los letreros, la parte legal, nos divide. ¿Amén? No, este no es pastor de acá. Sí, pero es pastor. Y se le dé el respeto que corresponde. Y llega un ministro aquí a ministrar la palabra, es un pastor. Amén. Bien. No sé si alguien quiere alguna oportunidad. Hoy día es como día domingo. ¿Ah? ¿Alguien quiere agradecer al Señor? ¿Nadie? Ya, a ver. Dios bendiga a nuestra hermana Marisol, junto a su hijo Jorge. Ahora su escritura en el capítulo 9 de Romanos, vamos a continuar ahí en el libro de Romanos, hermanos amados. Dios bendiga a nuestro hermano Manuel Cárdenas, que lo está viendo la iglesia de Concepción, hermana Caterín Vergara. Amén. Romanos capítulo 9, esperamos mañana estar en Maipú, ahí en la casa de mi hermana. Vamos a hacer una gira por ahí con la ayuda del Señor, así que le pido la oración. Romanos 9. Si alguien me convía un vasito de agua, se lo voy a agradecer, pero en el alma. A medida que lo encuentre, se va poniendo de pie. Romanos capítulo 9. Ahora, ¿por qué digo estas cosas? La Escritura dice que nosotros debemos andar a cara descubierta. ¿Amén? Debemos ser bien honestos los unos con los otros. ¿Lo tenemos todo? Amén. Amén. Dígame si lo encontró. Ya. No tenga miedo. Capítulo 9. Romanos. Verdad digo en Cristo, no miento. Perdón. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dios añada bendición en esta noche. Tome asiento, hermanos amados. Bueno, después del capítulo 8 viene el 9. ¿Ah? ¿No? Viene el 9. Y ahora el apóstol Pablo, después de que habla, hermanos amados, de la llenura del Espíritu Santo, va a hablar con respecto a Israel. ¿Cuál es la duda que de repente nosotros podamos tener con respecto a Israel? Porque hay dos pactos, ¿verdad? El pacto primero, que es el pacto de la letra, y está el pacto segundo, que es el pacto de sangre. ¿A cuál de los dos pertenece usted? ¿Al primero o al segundo? Al de sangre. El de la letra es con Israel. Amén. Por eso que Pablo dice que esa es la letra que mata. ¿Por qué? Porque la ley decía, no adulterará. Usted la sorprendía en adulterio y ahora. O sea, había una sentencia al tiro, inmediata. Entonces Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento en mi conciencia, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Cuál es el dolor del apóstol Pablo y cuál es la tristeza? Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí Pablo ocupa la palabra anatema, que significa maldito o separado. Esta palabra tiene dos significados: maldito o separado. Y aquí lo ocupa en el término de separado. Quisiera yo estar separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes son los parientes de él? Los israelitas.
Porque Pablo pertenecía a la tribu de Benjamín. Amén. Él lo dice. Era un benjamita. Recuerde que la tribu de Israel, hermano, ahí traje la pizarra para la próxima, hermano, aquí. La tribu de Israel se dividió en ¿cuántas tribus? Perdón, el pueblo de Israel se dividió en ¿cuántas tribus? Biblia. Es que hay que estudiar. Yo estoy estudiando el Antiguo Testamento nuevamente, estoy en 1 Samuel. Se dividió. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? 12. 12 fueron las tribus de Israel. Y una de ellas era Benjamín. Eran los cabezas de tribu. De ahí venía toda la descendencia. De ahí se pobló Israel. ¿Ven? Entonces Pablo dice que son israelitas, de los cuales, escuche, son la adopción, 1, la gloria, 2, el pacto, 3, la promulgación de la ley, 4, el culto y las promesas, 6. 6 cosas que le fue entregado a quién? A Israel, no a nosotros. Porque a ellos les fue dada la promesa a través de quién? De Abraham. Bueno, a la vez también nosotros sabemos que nosotros estábamos ahí, que era un misterio. Que era un misterio y estábamos ahí, en esa promesa. Dios bendiga a los otros hermanos que hayan llegado. Amén. Dios les bendiga, bienvenido. Entonces, hermanos amados, y aquí tenemos que echar mano un poco al Antiguo Testamento con respecto al pacto. Por eso decía que hay 2 pactos. El pacto de la letra y el pacto de la sangre. Los israelitas fueron, hermanos amados, partícipes del primer pacto, que es el pacto de la letra. Y esto es lo que está haciendo mención el apóstol Pablo, que son israelitas, verso 4 del capítulo 9 de Romanos, hermanos amados. 9 de Romanos, verso 4, que son israelitas, de los cuales, escuche, son la adopción. Ellos fueron adoptados por Dios. Dios lo hizo su pueblo. Romanos 9, verso 4, ahí estamos. Amén. Dios los adoptó como su pueblo. Amén. Por eso que dice que habla de la adopción. La gloria. Ellos tuvieron el privilegio. ¿O no? ¿Se manifestaba Dios ahí o no? ¿Se acuerdan del Sinaí? Cuando fueron llevados las 12 tribus, descendió la gloria. Ellos fueron partícipes en el templo. La Shekinah estaba ahí en el templo. Por eso que habla de la gloria. Ellos tuvieron ese privilegio. Y esto es lo que Pablo está, hermanos amados. El pacto. Usted ve el Antiguo Testamento, ¿cierto? Se va a Deuteronomio, se va a Levítico, y ahí habla, ¿cierto?, del pacto. Por eso que habla del Dios de Israel. Del Antiguo Testamento. Del Dios de Israel. Ellos fueron, y por eso que ellos, hermanos amados, que no interpretaron muy bien este asunto, con los gentiles no trataban. Eran celosos de su sangre. De su sangre. Por eso ellos se manejaban de esta manera. El problema es que ellos no entendieron que ellos tenían que divulgar a Dios por todas las naciones. Y ellos hicieron como la religión, se cerraron. Entonces no trataban con nadie. De hecho, los gentiles, nosotros somos los gentiles, nos decían los perros. De hecho, Cristo ocupa esa expresión delante de la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan? Cuando la mujer sirofenicia le clama, ¿cierto?, que su hija está enferma, ¿se acuerdan? Y los discípulos le dijeron que la hiciera callar, que la despidiera porque le era molesta, ¿verdad? Y la mujer persistía porque su hija estaba endemoniada. Bueno, Cristo ocupa el término, no es lícito dar el pan de los hijos, de los adoptados, ¿a quiénes? A los perrillos. O sea, Israel tenía una gran ventaja sobre nosotros. Ellos tenían una gran ventaja. La fiesta, ¿verdad? Todas las fiestas que Dios le instituye. Usted puede ir al libro de Números, Levítico, donde aparece, Deuteronomio, donde aparecen las fiestas. Todas las fiestas tienen un sentido. Por eso ¿por qué le estoy enseñando esto? ¿Por qué? Porque esto no nos compete a nosotros en el sentido de participación
entre comillas, porque eso le pertenece a ellos. Yo no voy a dejar la barba larga, ni los rulos aquí al lado, ni voy a andar con el gorro, ¿cierto? Ni con la equipa. No, porque eso es de ellos. Entonces Pablo está hablando de que hay un dolor en su alma. ¿Por quiénes? Por los israelitas. Recordemos que los israelitas fueron enseguecidos. Dios le endureció el corazón. ¿Para qué? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué Dios le endureció el corazón a ellos? ¿Por qué no conocieron al Mesías ellos? Para poder salvar al resto de la... Exactamente, para que entrara usted. Dios le endureció el corazón, ¿verdad? Y lo ensegueció porque recuerde que el corazón de ellos se había engrosado, se creía en la muerte, se le había levantado los hombros, ¿verdad? Y ellos eran lo único. Ellos eran lo único que iban a ser salvos. Pero la salvación no iba a ser a través de la ley. La salvación iba a ser a través de la muerte de Cristo, de la sangre, que es el nuevo pacto. Por eso es que Cristo, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó vino, y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros, ¿cierto?, va a ser molido, y este es mi sangre. No quiere decir que el vino sea la sangre, como lo hace la Iglesia Católica, ¿cierto? No. Sino que es tipo, ¿verdad?, para recordarle a ellos que por vosotros va a ser derramada. O sea, ya no iba a ser por la sangre de los animales. Por eso que cuando dice que Dios pasó por alto los pecados de la antigüedad, fue porque esos pecados ya estaban cubiertos. ¿Por quiénes? Los animales. Por eso que nosotros no podemos beber sangre de animales. Porque la vida de la carne es la sangre. ¿Ven? Luego dice, ¿puedo comer preta? No, no coma preta. Porque ¿cómo comer ñachi? No, tampoco, porque es la sangre de los animales. O sea, cuando usted se come la sangre del animal, usted está siendo culpable de la muerte del animal. Entonces, esa sangre de los machos cabríos, de los toros, de las ovejas, de los vacunos, era la que cubría en aquellos entonces el pecado, pero solamente los cubría, no los quitaba. A diferencia de la sangre de Cristo. Por eso es que aquí vamos haciendo el comparativo. Entonces Pablo tiene gran dolor. ¿Por quiénes? Por sus hermanos. Dice, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y aquí en el culto, hermanos amados, nosotros tenemos un culto diferente al culto que hacían los judíos. Y por eso es que hay que tener cuidado con los cultos cuando se hace un culto a Dios. Nosotros debemos tomar la escritura para hacerle un culto a Dios, porque el modelo escritural de hacerle un culto razonable, por eso es que esto no es locura. No es volverse loco dentro del culto y que usted salte para allá, salte para allá. No, es un culto racional. Es un culto racional. Los cultos, si usted estudia los cultos paganos, todos esos cultos terminaban en orgías. Para que usted sepa. Y eso es de cuidado. Que se pierde los sentidos. Recuerde que nuestro Dios es santo. Y a Dios se le rinde un culto de acuerdo a su medida. Por eso dice que Dios busca adoradores que le adoren. Ya, ¿y cómo yo le voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Si no leo nunca la Biblia, no sé lo que Dios quiere. Yo adoro a Dios todo el día, con mi actitud, con mis hechos, con mi manera de hablar, con mi manera de comportarme. Yo adoro a Dios. Eso es adorar en espíritu y en verdad. No es lanzar el griterío que a veces se malinterpreta. Entonces, hermanos amados, el culto y las promesas. Y escuche, el verso 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quiénes son los patriarcas? Los padres, los antiguos. Abraham, Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, los 12 cabezas de tribu. No tengo la para. Pero usted lo puede ver en el Antiguo Testamento. Ahí están las 12 tribus de Israel y los patriarcas son los padres. Y aquí, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo. Habla de la manifestación. Cristo. Y aquí dice, el cual es Dios con D minúscula, mayúscula. O sea, está hablando del Dios eterno. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto viene a comprobar, hermanos amados, lo que Dios prometió, que se iba a manifestar en carne, ¿cierto? Que iba a ser del linaje de David.
Por eso es que se le llamó el hijo de David. ¿Se acuerdan, no? Que le decían, pero Jesús le hace una pregunta. Hermanos amados, a los judíos, a los fariseos, le dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Y ellos le dijeron, de David. Pero ¿y cómo David le dice, dijo mi señor, siéntate a mi diestra? ¿Y por qué David le llama señor a su hijo? Entonces ellos no entendían. Aquí está hablando solamente del linaje. No quiere decir que el Señor Cristo, el Cristo haya sido hijo de David. No sé si me entiendo bien. ¿Amén? Solamente venía del linaje. ¿Amén? No es que Cristo era antes que David. Ya con eso lo explico todo. Cristo era antes que David. De hecho, la tumba de David todavía está. Y la de Cristo no está. ¿Amén? Solamente aquí lo que está explicando el apóstol Pablo, que para que ellos comprobaran que venía de ese linaje. Porque Cristo tenía que venir del linaje, de la tribu, tenía que nacer en Belén. Estaba profetizado, ¿verdad? Tenía que nacer en Belén. Ahora, ¿dónde, hermanos amados, los israelitas se pierden? ¿Dónde pierden a Cristo? Resulta que Cristo nace en Belén, ¿se acuerdan? Y cuando vinieron los magos, no los reyes magos, los reyes magos lo dice la Iglesia Católica. Los magos dice la Iglesia. ¿Amén? Y nos dice que eran tres. Baltasar, Melchor, que no lo encontraron en ninguna parte de la Biblia. Esos nombres no lo encontraron en ninguna parte. Ellos presumen por los regalos que le dieron incienso, oro y mirra. Presumen. Pero nosotros no vivimos por presunciones. Nosotros vivimos por la realidad bíblica. Entonces, Jesús nace, ¿verdad?, en Belén. Y la profecía lo decía. Pero Herodes, cuando escuchó de que había nacido un rey, Herodes está fallado el mate, él quería ser solo el rey, recuerda que mandó a matar a la esposa, a los parientes, los mató a todos, porque no quería que nadie le posesionara al rey. Y cuando se enteró que nació un rey, mandó a buscar a los magos, se turbó, mandó a buscar a los fariseos y le preguntándole dónde iban a nacer el rey, y ellos le dijeron en Belén. Indagó, pero no era para felicitarlo, era para matarlo. Era la intención. Entonces, cuando conversó con los magos, les dijo, bueno, vayan, adoren, y cuando vuelvan, háganmelo saber para yo también ir a adorarle. Y como los reyes fueron avisados, los magos fueron avisados, perdón, por un ángel, se fueron por otro lado y dejaron ahí en espera, y cuando se dio cuenta, ¿cierto?, indagó más o menos el tiempo, que la edad que tenía el niño, ¿verdad?, y mandó a Belén a matar a los niños de 2 años hacia abajo. Por eso que esa cuestión del pesebre es una mentira. Que los magos llegan al pesebre es una gran mentira. Cuando los magos llegan ya a una casa, el niño ya está un poco más grande, ya está crecido. Por eso que Herodes manda a matar a los niños de 2 años hacia abajo. ¿Ya? Ahora, cuando sucede esto, Dios le avisa a José, y José toma al niño y toma a María y huyen a Egipto. Y esto tiene que tenerlo bien claro usted, porque ahí es donde se perdieron ellos. Huyen a Egipto. Luego que muere Herodes, nuevamente Dios le da aviso a José para que vuelva a Israel, porque ya los que querían matar al niño habían muerto. Pero José sintió miedo y no llegó a Belén. ¿Dónde llegó? ¿Dónde llegó? Eso hay que saberlo también. Llegó a Nazaret, a Galilea. ¿Ah? Ahí llegó a vivir y ahí se crió. Por eso que el libro de Lucas dice, volvió a Nazaret donde se había criado. No fue al África a experimentarse, ¿cierto? ¿Por qué no tiene trascendencia, hermanos amados, que Jesús aparezca hasta los 12 años? No tiene ninguna trascendencia en cuanto a la salvación. Porque los libros son sinópticos, no son históricos. No son biografías. La Biblia, en los 4 evangelios, los relatos de los 4 evangelios, no son biográficos, son sinópticos. ¿Amén? Por eso no tiene trascendencia que desde que Jesús nace hasta los 12, donde aparece en el templo, y después de los 12 se pierde Jesús. Y ahí es donde muchos dicen, fue al África a experimentar cómo iba a sufrir. No, mentira. Él creció, dice Lucas, en sabiduría y en estatura. Esto creció ahí con sus padres. Hasta que apareció el año 30, que es donde tenía que aparecer, porque a los 30 años comenzaba el sacerdocio. Y por eso es que Jesús aparece a los 30 años, para que usted sepa. Son detalles importantes que no debemos omitir. ¿Ya? Entonces, no que la palabra de Dios haya fallado,
Porque todos los que descienden, porque no todos, escuche bien, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esta es una gran afirmación. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Parecía algo contraproducente. Porque si yo nazco en Chile, soy chileno. Si yo nazco en Israel, soy israelita. Pero aquí Pablo está hablando en el sentido espiritual. Por eso es que no todos los judíos creyeron en Cristo. No todos. Creyeron los que estaban preparados, destinados para creer. ¿Amén? Luego dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos amados, lo que el apóstol está escribiendo aquí. Dios hace el pacto con Abraham, ¿verdad? De Abraham nace Isaac. Y de Isaac nace Jacob. Y de Jacob nace el pueblo de Israel. ¿Ves? Ahí está la descendencia. Por eso en Isaac se la llamaba descendencia. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de muchas naciones. Ahí está el pacto con todas las naciones. Pero aquí en Isaac está el pacto ¿con quién? Con Israel. Isaac, Jacob. Eso es lo que Pablo está explicando. ¿Ven? Estos es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Fue así? ¿Se cumplió la promesa? Sí. Nació Isaac. Y no solo esto también. Cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho, ni aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese por las obras. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y esto nos habla, hermanos, de elección. Como decía mi madre antiguamente, date con una piedra en el pecho. Nosotros deberíamos, hermanos, considerar esto. Usted esté aquí, que haya sido perdonado, no es para todos. Es un llamado. Eso es lo que está hablando aquí. Pues dice, no todos los que nacen en Israel son israelitas. O sea, quiere decir que no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque la elección la hace Dios. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Usted se ha leído la historia del Antiguo Testamento entre Jacob y Esaú. En el que decir, Jacob no era mucho mejor que Esaú. Ni Esaú era mucho mejor que Jacob. Ahora, si vamos a un contexto más, hermanos amados, más profundo, dice por cuanto todos pecaron. Están todos vestidos de la gloria de Dios. O sea, todos estábamos en el mismo plano. Nadie puede decir a mí me llamaron porque yo era más hermoso de mi familia. Porque yo era el más piadoso. La elección la hace Dios, porque Dios conoce al hombre. ¿Amén? Porque los israelitas, porque el apóstol Pablo está explicando esto, porque los israelitas juraban la piel juntita que ellos iban a ser salvos y no las otras naciones. Porque ellos entraron en un desprecio hacia las otras naciones. Trate de hablar con un rabino aquí en Chile. A ver si lo atiende. No lo atiende. A menos que sea para un negocio. Pero para las cosas espirituales no. No, porque nosotros, para ellos, somos paganos. Sí, amén. Ahora, nosotros debemos agradecer a Dios que Dios, hermanos amados, trate con nosotros. Por eso que a veces menospreciamos lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros. No tomamos en cuenta, ¿sí? Por eso que debemos estudiar la Biblia, hermanos amados, para entender la magnitud del llamamiento, de la salvación.
Hoy día en el mundo corre mucha gente por la calle, camina y deambula. Pero Dios se fijó en usted, para llamarlo. Entonces eso, hermano, por eso yo digo, yo no sirvo a Dios por temor de irme al infierno. Yo sirvo a Dios por gratitud. Por eso sirvo a Dios, porque se acordó de mí. Entre mi familia, se acordó de mí. ¿Y por qué lo hizo? Yo no le voy a pedir cuenta, porque a Dios no se le pide cuenta. Nosotros debemos darle cuenta a Dios, porque a él le queremos pedir cuenta a Dios. ¿Y por qué este sí, por qué este no? No, hermano, nosotros no tenemos la capacidad. Porque somos un ente creado. Recuerden que somos criaturas. Y hoy día pasamos de ser criaturas a hijos. Y esto es lo que tenemos que entender. Entonces, hermanos amados, el apóstol explica, dice, recuerde que Jacob y Esaú venían en el mismo vientre porque eran mellizos. Y venían peleando adentro, ya. Si usted lee, quiere decir, venían peleando. De hecho, Jacob salió agarrado al talón de Esaú. Tiene la escritura. O sea, Jacob ya venía, hermano, quizás con la mentalidad de la primogenitura. Porque el primogénito, el hijo primero, tenía muchos privilegios. Y mayormente la salvación, en cuanto a la bendición. ¿Amén? Y por eso que Jacob sabía. Me parece que cuando llegó el momento, ¿cierto? Esaú salió de casa, venía cansado, traía hambre. Jacob, como era casero, ¿verdad? Había preparado un plato de lentejas, guisado rojo, y Esaú le dijo, dame de comer, y le dijo, si me vende la primogenitura. Fue más inteligente que él. Y expresó de esta manera, Esaú dijo, ¿para qué quiero la primogenitura si al final me voy a morir igual? Y se la vendió. La razón. Menospreció. Por eso usted no menosprecie lo que usted es, hermano, lo que Dios le da, cuidado. No se vuelva para atrás. Considere bien, hermanos, antes de volverse atrás. Porque Esaú, dice que luego procuró con lágrimas. Y esto no es, un llanto de vieja así, llanto de teleserie. No. Él llegó donde Isaac le dijo, no tienes otra para ti. Fue una cosa profunda, de dentro. Pero ya no había más. No había más bendición. Por eso que habla en el Nuevo Testamento que no seamos como profanos, no seamos como Esaú, que fue profano. Menospreció la primogenitura. Claro, hoy día para nosotros quizás no tiene sentido porque nos vemos tal vez los dividendos, porque nosotros somos de vista. Por nuestra incredulidad. La promesa se va a cumplir, sí o sí. Porque Dios no es hombre para que mienta. Pero debemos esperarla con paciencia. Entonces, hermanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Amén. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ahora, ¿qué está explicando aquí? Lo que usted lee el Antiguo Testamento, cuando Israel fue introducido, ¿cierto? Y creció, se pobló Israel, ¿verdad? El que endurecía el corazón de Faraón era Dios. ¿De ahí usted no? Porque el Faraón lo eligió para mostrar su gloria. Así como tomó Nabucodonosor, ¿cierto? Y lo puso en uno de los imperios más grandes de la historia. El imperio asirio, el babilónico, el medo persa, el imperio romano. Está en la historia. Amén. Los gobernadores no se ponen solos. Amén. Entonces, que Dios le haya escogido a usted y a mí, no sé si para usted tiene importancia, pero tiene gran importancia para mí. Amén. Entonces, debemos considerar esto. ¿Se acuerda cuando Pilato le dijo a Jesús, a mí no me respondes? ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte
¿O para crucificarte? ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El poder venía de Dios. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera de dónde. Del cielo. Del cielo. Entonces alégrese, regocíjese. Por eso que el salmista de ahí dice: entraré por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Cada día que vengamos a la casa de oración, cada día que doblemos nuestras rodillas, cada día que leamos la Biblia, hermanos, nuestro corazón tiene que ser, hermanos, diferente para con Dios. No menospreciemos lo que tenemos, amémoslo con pasión, con amor, así como Dios se entregó por nosotros. Con esa pasión que Dios se entregó por nosotros, así también nosotros debemos servir a Dios. Con esa pasión. Luego dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Le puedo pedir cuenta a Dios yo? ¿Usted que le pide cuenta a Dios? Y Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Hermanos, somos vasos de barro. Hoy día somos, mañana no. ¿Qué cuenta mía? A ver, si yo me voy a vivir de allegados a su casa, hermano Gonzalo. Venga, más seguir. Y me da yo voy y digo: ¿sabe, hermano Gonzalo, no tengo dónde vivir? Y usted me da un cuarto de 3x3. ¿Podré decirle yo: no, pues hermano Gonzalo, páseme su habitación matrimonial y usted vaya? ¿Podría o no? No. No, porque usted es el dueño de casa. Usted está haciendo misericordia conmigo. Esto es lo que Pablo está explicando. ¿Podrá el barro decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Nosotros de repente entramos en conflicto con Dios y acusamos a Dios de nuestros males. Lo hizo Israel. ¿Y para qué nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto? Lo acusaron de asesino. ¿A Dios? No, pues el que estaba delante era Moisés. ¿Y a quién me había puesto ahí Dios? Realmente antes de él. Lo acusaron a él. Por eso que el Señor le dijo: yo voy a pasar delante. Porque el acusado siempre se pone adelante. Y tú vas a reunir a todos los ancianos del pueblo y vas a reunir al pueblo. Yo voy a pasar por ahí. Acusaron a Dios. ¿Y cuánta gente hoy día no acusa a Dios? Hoy lo que estamos pasando, todo esto es culpa de Dios, las guerras, el hambre, los niños botados, todo esto es culpa de Dios, todo lo que me pasa a mí es culpa de Dios. Hermano, meditemos. Meditemos. Parece que la Escritura nos enseña cómo vivir. David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque no es de Dios el pecado, hermanos. Dios es santo. No sé qué imagen tiene usted de Dios. Y yo creo que si usted no tiene una imagen bien formada de Dios, porque no lee la Biblia. Porque para conocer la imagen de Dios y el carácter de Dios hay que leer la Biblia. Porque aquí está la imagen de Dios y aquí está el carácter de Dios. Cuando él dice que Dios anda buscando adoradores que le adoran el espíritu en verdad, hablando adoradores conforme a esta verdad. La lectura. Entonces el barro no puede decirle al alfarero: ¿por qué me hiciste así? Por eso que Pablo dice que debemos dar gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Sea para bien, sea para mal. Dios podía haber sacado a Israel de una. Escuche bien. Dios podía haberlo sacado de una. Pero Dios, 10 plagas. ¿Para qué? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Para qué 10 plagas si lo podía haber sacado de una? ¿Y por qué no permitió que Moisés siguiera por el lado donde pasaba en el seco allá, sino que lo llevó frente al Mar Rojo? ¿Para qué? ¿Qué quería hacer Dios? ¿Lo entiende usted? ¿Entiende la mente de Dios? Por eso Dios le da el Espíritu Santo y le da la palabra para que usted entienda la mente de Dios.
Y por eso que damos gracias a Dios por todo lo que nos sucede, sea para bien o sea para mal. No relegamos contra Dios. No nos relegamos. Porque sabemos. Mi hermana me dice por mi hermana que murió de joven. Dice que todavía no se puede conformar. Mi hermana, es la voluntad de Dios. Yo no la peleé con Dios. A él le plugió eso, le plació. ¿Qué voy a hacer yo? Era su tiempo. Voy a rebelar contra Dios. Se me quemó la casa. Voy a rebelar contra Dios. No, Señor. ¿Por qué lo hizo? A lo mejor me estaba corrigiendo. Uno sabe. Uno sabe. Ya, también uno sabe. Usted sabe cuando Dios está con su mano ahí, ya sea favoreciéndole o según nosotros desfavoreciendo. Pero todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Y todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que le aman. Es importante entender el carácter de Dios, iglesia. Cuando usted entiende el carácter de Dios, usted no se para más. Usted camina, camina, camina. Y aunque esté cansado, siga adelante porque usted sabe que Dios está ahí. Sí, amén. David dice que, perdón, para Israel, dice que en la noche era una columna de fuego. En el día era una nube. ¿Para qué? Para que el sol no lo fatigara. Entonces Pablo está diciendo para que los hebreos no se rebelen contra Dios porque, bueno, ¿y por qué el Señor está salvando a los gentiles y hizo el pacto con nosotros? ¿O no? Podría pensar de esta manera. Y eso es lo que Pablo le está tratando de explicar. Que Dios es soberano. Soberano. Dios es soberano. La iglesia debe saber esto. Dios es soberano. ¿Por qué enseñó al pastor si el pastor es tan bueno? Dios es soberano. A Moisés no lo encontró en la tierra prometida. Y dígale algo. Pero sus razones hay. En la escritura hay razones. Entonces, Dios no tiene que darle explicación a nadie. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Que acaso el alfarero no tiene potestad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó, escuche, con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, o no los aguantó en el desierto, porque a ellos le está hablando, es claro, realidad. Esos vasos de ira eran que, ¡ay! ¿Y para qué? Ya estábamos bien, comíamos melones, comíamos puerros, comíamos hasta asado. ¿A dónde los esclavos comían asado? Es la escritura. Y le dieron más carga. Antes le traían la paja, ahora ellos tenían que cargar el barro. Así que no está nada muy bien, que el hombre se olvida. No, si yo estaba bien en el mundo, si la pasaba happy con los compadres. Mentira. Es mentira, que el hombre tiene mala memoria. Entonces, Dios soportó con paciencia esos vasos de ira. ¿Y cuántos de nosotros a veces no nos comportamos como los israelitas? Por alguna enfermedad, por algún mal, por algún hermano, porque estamos pasando alguna prueba y empezamos a pleitear con Dios. Señor, pues si yo soy tu hijo, tenés que privilegiarme, pero yo soy tu hijo. Y si Dios te está corrigiendo, y si Dios te está formando para que no seas un cabro malcriado, porque Dios lo dijo malcriado, ¿o no? Y los que van a tener problemas de los malcriados, porque ellos van a tener que crecer y enfrentar la vida. Porque un padre que no le muestra la vida a sus hijos, lo que es la vida, le está haciendo daño. No hay amor ahí. Porque el padre que ama al hijo dice, de temprano lo corrige. No quiere decir que lo esté llenando a palo todo el día, ¿no? No, pues esto es con sabiduría. Nos podemos evitar muchos males, dice. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, o a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí se le han llamado hijos de Dios viviente. También en Isaías clamante tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo.
porque el Señor ejecutará, ¿qué cosa? Su sentencia. ¿Sobre quién? Sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. O sea, hubieran desaparecido de la tierra. Le está hablando a los judíos. Usted ve cómo los países, hermanos, atacan a Israel. Cómo se unen. Israel todos los días es atacado por sus enemigos. Y muchos dicen, no, si yo estoy con la causa palestina, yo estoy con los palestinos. Hermano, esa tierra es de los hebreos. Dios se la dio. Y usted no se la va a quitar. No, ni nadie, ni Estados Unidos, ni Rusia, nadie le va a quitar ese territorio. Porque Dios está ahí con ellos. Entonces, irse ahí es como pelear contra Dios. Y véalo a través de la historia bíblica, véalo a través de la historia secular. La guerra de los 6 días, hermanos amados. Israel peleó con gran potencia, con grandes potencias. Un país más chico que Chile. Y ahí ganaron. Estaba la guerra media. Entonces, esto es lo que estaba explicando el apóstol, hermanos, con respecto también a nuestra salvación de los gentiles. ¿Ah? Porque ellos, hermanos amados, te lo vuelvo a decir, ellos sentían que ellos eran lo único. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Los apartó. No los desechó. Porque la Escritura es clara. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dios no ha desechado a Israel. Hay un remanente ahí, hermanos amados. Recuerde que Israel tiene que confrontar la tribulación. Y ahí Dios va a tratar con ellos. Amén. En la tribulación va a tratar, en la angustia. Porque el ser humano, si no se angustia, se olvida de Dios. Pero cuando estamos angustiados, oramos más que cuando estamos bien. Cuando estamos viendo, y gracias Señor por este alimento. Amén. Ahí me voy a acostar, gracias Señor, hasta mañana. Pero cuando estamos en angustia, cuando tenemos a alguien afligido, oramos más. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra hechura es así. Luego dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron ¿en quién? En la piedra de tropiezo. Como está escrito, y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa roca? ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Qué habla? ¿Sabe qué? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángulo. Y Pedro agrega y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. A Dios le plació. Porque Cristo vino a Israel. Jesús estuvo en Israel, no pasó la frontera. Excepto ese tiempo que cuando se encontró con la mujer sirofenicia. Pero él nunca fue a predicar más allá de la frontera. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Regocíjese usted y cante y alabe al Señor, que usted es un hijo de Dios. Regocíjese, con eso basta, hermanos amados. Porque no cualquiera es hijo de Dios. La gente dice, todos somos hijos de Dios. Jesús dijo, hijo es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted fue rescatado, hermano, de su mala manera de vivir o de su vana manera. Escuche, vana manera de vivir. Porque la Escritura dice a través del profeta Salomón, vanidad de vanidad, todo es vanidad. No le tenga cariño a esta vida. Porque esta vida pasa, hermanos amados. Esta vida pasa. Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida. Y vida en grande abundancia. Esta es la locura del Evangelio. Para los intelectuales. Los que no creen. Dios
se fijó en nosotros. Dios se fijó en nosotros. Y gloria a Dios por ello. Dejó un tiempo a Israel. Por eso dice, por un breve momento te abandoné. Pero nos dijo a nosotros, a ellos. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Israel tiene una promesa. Debemos orar por los israelitas. A ver, no nos creamos el hoyo del queque. Amén. No nos creamos eso, porque somos ramas injertadas. Que Dios por misericordia nos tomó en cuenta. Amén. Y en esto, hermanos, no debemos ser como ellos. Ellos menospreciaron esto. Lo menospreciaron. Cuando vino, hermanos amados, el dador de la ley, no lo conocieron. Hacía sanidades día sábado. Este tiene a Beelzebú. Y él les explica el corazón de la ley. La ley es buena, pero no salva. La ley es buena, porque viene de Dios. La ley es justa, porque viene de Dios. No hay como la ley. La ley nos, hermanos, evita muchos males, pero no salva. Y bueno, la ley no puede nosotros, hermanos, ejercer, porque nosotros somos de una naturaleza pecaminosa. Entonces, la ley cumple otro objetivo. La ley nos denuncia a nosotros como pecadores. Nos deja al descubierto, que somos faltos. Y con esa calidad de persona no entramos. Entonces necesitamos a alguien que nos haga entrar. Necesitamos a alguien que nos justifique. Necesitamos a alguien. Por ahí el libro de Isaías, en el capítulo 64, dice, oh, si se abriesen los cielos y descendiesen. Lo dice Job, si hubiera un árbitro entre nosotros, un mediador entre Dios y nosotros. No hay otro, dice, mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador entre Dios y nosotros. Cristo nos justifica con su muerte y con su resurrección, hermanos amados. La justicia adjudicada al hombre pecador. Pero se dice que el hombre que tuvo más fe es el ladrón de la cruz. Porque nadie puede ver un Salvador de esa manera y decirle, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Si estaba en la misma condición que él, y peor. Porque a los ladrones los crucificaron, ¿no? A Cristo lo apalearon. Lo borraron como persona así, en imagen. Lo desfiguraron completamente. O sea, estaba más mal que los ladrones. Pero sin embargo, uno de ellos dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, iglesia, consideremos, porque, escuche bien, si Dios no escatimó con Israel, menos con nosotros. Ellos eran la planta, el olivo original. Nosotros somos solo el olivo silvestre. Acebuche, como dice la palabra antigua. Injertados. Ustedes le decían antes, si yo vivo de llegar a la casa de mi hermano, ¿qué le voy a exigir? Jamás me tiene ahí en ese rinconcito, no importa. Ahí me tiene. Ahora, si se le ablanda el corazón, me agranda la pieza. Gloria al Señor. Si me compra un roce, gloria al Señor. Pero ya con el hecho de que ya me acogió, donde yo no teniendo ni un lugar. Por eso que cuando Pablo le dice que él ora 3 veces por esa enfermedad que él tenía, le dijo, Pablo, basta. Consideremos esto, iglesia. Considera. Los escogidos eran ellos. Y eso Pedro se lo dice. Para vosotros es la promesa, para vosotros. Para vuestros hijos. Y aquí venimos nosotros. Para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Pues sigue. Ir y predicar el Evangelio. Jerusalén, Judea, Samaria. Miren dónde venimos nosotros. 4º lugar. Hasta el último día. Pero ahí estamos.
Ay, ¿por qué lo puso nosotros en cuarto lugar? Y mire los judíos cómo eran. ¿Y usted cómo era? Era mejor que ellos. Era mejor Jacob, perdón, Esaú que Jacob. No. A Dios le plació tenerlo a usted aquí. A Dios le plació perdonarle sus pecados. Y eso es lo que debemos considerar. Por eso estamos más que pagados. Porque el pago que merecíamos nosotros, ¿usted sabe cuál era? Usted sabe. Y no es la muerte física. No es la muerte física. La justicia de Dios. Porque el pecado no puede quedar sin pago. Ojo con eso. Usted fue salvado gratuitamente. Pero alguien pagó por usted. Usted se la llevó a pelar. Pero Cristo no. Parece que con esto concluye. Cuando le hacen la pregunta a los judíos de que el hombre que rompieron el techo los amigos y lo bajaron, ¿cierto? Y él le dice, tus pecados te son perdonados. Y todos empiezan, ¡oh! ¿Y cómo te puede perdonar el pecado? Y el Señor le dice, ¿qué caviláis? ¿Qué es más fácil decir? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O toma tu leche y anda? ¿Qué cree usted que era más fácil decir? No, Señor. No, porque él tenía que pagar ese pecado después. Es como yo le dijera, come no, come no. Y usted fuera bueno para comer, ¿ah? Y yo tuviera que pagar la mesa de cuentecita después ahí en el restaurante. Ajá. No. Ah, es más fácil decir toma tu leche y anda. Porque Cristo tenía que pagar eso. Todos aquellos que Jesús les dijo, usted ha hecho salvo. Los suyos, los míos, imagínate. Si yo me pusiera a anotar todos mis pecados, hermano, diario, yo creo que el libro de Petete sería una carrera. Ahora sumémosle lo suyo. Sumemos los de él y todo. Y toda la humanidad. ¿Cómo sería con esa causa? ¿Ah? No pegaría un ojo. No sabría por dónde salvarlo. Bueno, no tendría por dónde salvarlo. No, ya mejor esconderle nomás. No tengo cómo. ¿Ah? Así estamos en esa condición. No había abogado que pudiera salvarnos. Y el martillo del juez estaba por caer con la sentencia. ¿Lo sabe? Vino Cristo. Y pagó. Por eso somos libres. Y por eso le amamos. Por eso le seguimos. Porque Él pagó lo que usted y yo nunca íbamos a poder pagar. Parece que dice, de todo lo que no pudiste ser justificados por la ley, en Cristo es justificado todo. Aquel que cree. ¿Usted creyó? Hoy día justificado. Camine libremente. Camine libremente. Olvídese de sus pecados, porque ya fueron pagados. Camine como un hijo de Dios. Viva como un hijo de Dios. Ame a Dios. Y sírvale hasta el último hálito de vida. Sírvale hasta el último día. Nunca dejes este camino. Nunca lo dejes. Porque no hay otro mejor camino. No hay otro. Los hombres han probado. Hoy día la filosofía nos invita a renegar contra Dios. Los científicos están descubriendo otros universos y están allá y que quieren irse a Marte porque allá van a encontrar mejor vida. No. Y que hay otra vida y que aquí no. Dele gloria a Dios. Como dice el salmista, porque para siempre es su misericordia. ¿Eh? Porque para siempre es su misericordia. Cada mañana, hermano, la misericordia de Dios nos favorece. ¿Eh? Por eso nunca se olvide de dónde Dios nos sacó. Ahora, con esto concluyo. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros nos creemos demasiado buenos. No, yo soy un buen esposo, ahí está mi mujer. Ella no puede decir nada de mí, soy un hombre transparente, un hombre veloz. Corrupto hasta el final. Desde que da cuenta que bueno. Somos corruptos. Con el pensamiento pecamos. Con nuestra lengua aumentamos el pecado. ¿Dónde tenemos salvación? Dice, ¿quién
subirá al monte del Señor, el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Hay alguno aquí? Ninguno. Pero en Cristo, sí. En Cristo sí. Yo te digo, ven, pasa. Él dice, en lo poco, fuiste fiel. Sobre mucho, te pondré. Esto es lo poco. Y de repente, chico, yo voy a la iglesia, voy por la Biblia, voy a la iglesia, tanto, lloro y todo. Es lo poco. Me fuiste fiel. Sobre mucho, te pondré. Sea fiel hasta la muerte. Amén. Póngase en pie. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Y concluyo con esto porque no siempre, hermanos, los capítulos van en forma correcta, lo que dije antes. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Israel, a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo a Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Ves? Porque el fin de la ley es Cristo, o la finalidad de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Amén. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que le creyere no será avergonzado. Amén. La salvación es de nuestro Dios. Gracias a Él somos salvos. Oremos al Señor, le invito a orar, hermanos. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Porque nos has traído, Señor, a tu casa y hemos podido, Señor, aprender una vez más que tú eres soberano, que tú eres Rey, Rey grande y Dios grande. Gracias por considerar nuestra vida preciosa ante tus ojos. Gracias, Señor, por entender todas estas cosas maravillosas que están en tu palabra. Ayúdanos a que cada día, Señor, podamos leer tu palabra, estudiarla, entenderla, Señor amado, bajo tu entendimiento y no el nuestro. Porque muchas veces tenemos lucha en esta vida. Señor amado, el enemigo se levanta, las cosas cotidianas que nos rodean muchas veces tienden a hacernos decaer, Señor, y hacernos volver atrás. Pero no lo permitas, Padre eterno, sino que en nuestro corazón, en nuestra mente, esté grabado, Señor, aleluya, lo que tú has hecho e hiciste por nosotros. Ayúdanos a ser sabios y entendidos. Ayúdanos a ser humildes, Señor amado, a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Y que todo lo que hagamos sea grato a tus ojos, Señor amado. Apártanos del mal, apártanos del pecado, apártanos de la pereza y de todo aquello que nos rodea. Y ponga en nuestro corazón su justicia, su verdad y su misericordia. Gracias por mi hermano, gracias por mi hermana que en este día ha dispuesto su corazón. Por aquellos que nos ven a través de las redes, Señor amado, sea la bendición también para ellos. Y ahora al retirarnos, Señor, a nuestros hogares, queremos pedirte que tú nos bendigas y que nos vamos con ese gozo, que nos vamos con esa alegría, Señor, que solamente procede de ti. Te pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos y de tus hijas. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Iglesia de Dios, reciba la bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. El Dios de paz le bendiga y le guarde. No se olvide el jueves, las hermanas Dorca a las 7 y el día sábado en este lugar a las 19:30. El día domingo en el lugar de la quebrada a las 6 de la tarde. Dios le bendiga
y le guarde. Bendiciones. Amén. Despídase de su hermano.